Hola, mi nombre es Ian Sanderman y mi proposición se titula Inmundo o cómo imaginar el antropoceno. El colapso del dique 1 de la mina Córrego do Feijão, cerca de Brumadinho, Minas Gerais, el 25 de enero de 2019, derramó más de 12 millones de metros cúbicos de lodo tóxico a la cuenca del río Paraopebá, fuente de más de un tercio del suministro de agua de la capital estatal, Belo Horizonte. El colapso del dique, que causó la muerte de más de 250 personas que se ahogaron en la marea de tierra, fue captado en vivo por las cámaras de circuito cerrado de la mina operada por la compañía multinacional Vale S.A., a diferencia de las transformaciones ecológicas y sanitarias a más largo plazo para los habitantes humanos y más que humanos de la zona y hasta a grandes distancias de esta, donde el río transportaba los residuos tóxicos de la minería a cielo abierto, esas muertes, enfermedades y malformaciones graduales y futuras que el crítico Rob Nixon califica de violencia lenta y que off-camera, fuera de pantalla, ¿no es cierto?, se han convertido en la marca principal de nuestro tiempo. Por ahí Brumadinho también le suena conocido como el lugar donde se ubica el Instituto Inhotim de Arte Contemporáneo y Jardín Botánico, una de las más espectaculares colecciones de arte y paisajismo acumulada precisamente a partir de la plusvalía arrojada por el emprendimiento minero cuyos efluvios tóxicos ahora se aprestan literalmente a subvertir su efecto. Si el arte expuesto en Inhotim, entonces, sea o no site-specific, si el arte está de por sí en relación directa con la trama colonial extractiva que da nombre a la región misma donde se asienta, ¿no? Minas Gerais. El derrumbe del dique 1 también refutó de un modo mucho más directo, digamos, material, cualquier pretensión de autonomía o de exterioridad que aún pudiese pretender el arte respecto a esta trama en tanto obra o en tanto institución. Es engañoso en ese sentido el lugar de observador que aún nos asigna la cámara CCTV de la empresa minera frente a un, entre comillas, paisaje en trance de autodestrucción, posición que en este caso se debe concretamente a la inhumanidad de la máquina que en tanto tal puede resistir el impulso de huida, incluso ante la caída inminente del mastilo del pedestal que la sostiene. Pero es esta, la del paisaje también, la imagen que nos ofrece sobre el accidente la foto de Vinicius Mendoza a través de la plataforma Wikimedia. Un paisaje en ruinas, por cierto, pero también un paisaje íntegro en su estatuto de imagen, ¿no? Donde, a diferencia del cuadro Paisagens de Adriana Varellón, artista íntimamente vinculada a Inhotim, del cual la foto parece hacerse eco, la herida o la cicatriz infligida no representa tanto una ruptura de la objetualidad y exterioridad de lo que esa misma imagen representa. La pregunta a la que quiero llegar con esta parábola del arte empapado, intoxicado literalmente por las mismas materialidades que, no obstante, ese arte sigue entregando como imagen objeto externalizado, es si podemos efectivamente imaginar el antropoceno. Y más particularmente, ¿puede la imagen fotográfica, en su doble estatuto de composición y de registro, jugar un papel, y quizás incluso un papel clave, en responder a esa pregunta? De acuerdo con el crítico y novelista Amitav Ghosh, ¿sí?, el antropoceno ha vuelto a instalar a la Tierra como nuestro interlocutor, uno que la tradición literaria realista
de vinculación directa con la fotografía habría marginalizado por más de 2 siglos en forma de un fondo estable que subtendía, que garantizaba la primacía de la acción que transcurría en primer plano, ¿no? Aun cuando, como en el género del paisaje, ese plano quedaba suspenso. No tendríamos, pregunta Ghosh, no tendríamos hoy día que habituarnos a pensar en imágenes en función de renunciar, de dejar atrás el logocentrismo que habría originado nuestra desconexión con las materialidades vibrantes del mundo, con la consecuencia de transformarlo en inmundo, hostil a dejarse habitar por nosotros. No otra es también, me parece, la propuesta que nos extienda una tradición de ya larga data en la fotografía latinoamericana, que va de las queimadas de Franz Krachberg, serie iniciada en los años 70, a las icónicas imágenes de Serra Pelada, realizadas por Sebastião Salgado una década más tarde. Se trata en ambos casos de imágenes que reciben su poder afectivo del gesto indicial, ¿no? De ese esto ha estado ahí bartesiano, reforzado en el caso de Krachberg incluso por la presencia física de restos de árboles carbonizados, índice que en última instancia siempre remite a una catástrofe inminente que separa de manera inapelable el instante fotográfico de su posterior expectación. Pero su poder también adviene al mismo tiempo de sus alusiones a través de la cuidada composición, marco, tonalidades, profundidad de campo, a tradiciones pictóricas, de resonancias históricas, religiosas, ¿no? La Shoah, la Pasión de Cristo, así que de lo sublime paisajista más en general. La foto de Salgado en particular mantiene una relación citacional casi explícita, ¿no? Con la procesión al Calvario de Peter Bruegel. The Anthropocene is the time in the geological record when humans have moved the planet outside its natural limits. It could be a full-scale catastrophic change. Quizás el fotógrafo que más ha ahondado en este sublime antropocénico es el canadiense Edward Burtynsky, cuya última obra, la película Anthropocene 2018, moviliza la gramática afectiva del paisaje cinematográfico, el sublime hollywoodiano de las películas de acción, ¿no? Que él mismo es herencia del género del western clásico. Moviliza esa gramática con la misma astucia con que sus fotografías del mismo título reclutan una larga tradición en la fotografía norteamericana que va hasta Ansel Adams y Timothy O'Sullivan en sus imágenes clásicas del Yellowstone Park. En Burtynsky, sin embargo, en vez de revelarnos la abrumadora extranjería e intangibilidad de la naturaleza, esto es, ¿no? Como en el sublime Burke y kantiano del mundo no humano interpelando y desafiando a la mente, aquí esta misma retórica nos propone comenzar de la no menos abrumadora interrelación entre la naturaleza y nuestros quehaceres, en palabras del ecohistoriador Jason Moore, de la doble interioridad entre una naturaleza nunca exterior a la historia y el capitalismo extractivo de materias primas, entre comillas. Ahora bien, ¿qué vemos en el antropoceno burtynskiano? O alternativamente en el de Salgado o el de Krachberg.
En cuanto a Burtynsky, me atrevería a decir que vemos ahí a la segunda naturaleza. Esto es, lo que vemos en estas fotos es el capitalismo colonial extractivo devenido naturaleza, devenido aquello que nos envuelve como nuestro hábitat nativo, como lo que fundamenta nuestra natalidad, como diría Hannah Arendt. Pero en tanto envoltura, esa segunda naturaleza también nos remueve, nos extrae una vez más de ese universo de lo material y lo hace del mismo modo en que el paisaje pictórico había sido artífice de nuestro despaisamiento, en la expresión de Jean-Luc Nancy. Nuestra transformación de paisanos en espectadores, quienes ya nunca habitaríamos esa tierra que ahora se nos ofrece en imagen. ¿No sería, me pregunto, al fin y al cabo ese mismo gesto exclusivo y así también exculpativo el que hace que las fotos de Burtynsky y las de Salgado se vean tan bien en los espacios corporativos del neoliberalismo tardío? Parafraseando a Brecht en su famoso comentario sobre el deslizamiento de la realidad hacia lo funcional, podríamos concluir que una fotografía de las montañas de carbónica de la Boa Steel Company o de una mina a cielo abierto de la Vale S.A. no entrega casi nada sobre estos institutos. Una vez que la cosificación de las relaciones ya no solo humanas, sino también aquellas con lo viviente, con el bios y con lo inorgánico, el geos, las hace impermeables a nuestra capacidad cognitiva. Pero podríamos también acudir a Walter Benjamin, amigo interlocutor de Brecht a fin de cuentas, en su no menos famosa sugerencia de un inconsciente óptico arrojado no tanto por el fotógrafo, sino por el ensamblaje maquínico y su capacidad de construir, cito, en lugar del espacio tejido inconsciente, del espacio tejido conscientemente por el hombre, uno tramado de manera inconsciente. Fin de cita. Para Benjamin, la fotografía es o podría llegar a ser, por tanto, una tecnología insensible a las correspondencias formales que, por tanto, ella puede develar precisamente gracias, ¿no?, a ese desinterés fundamental, como en los fotogramas fitofisionómicos realizados por Karl Blossfeld, en los que se inspiraba Benjamin, publicados entre 1928 y 1942, con títulos que gradualmente evoluaban de formas originarias del arte hacia milagros en la naturaleza. Como bien apunta Eduardo Jorge de Oliveira, ese inconsciente óptico que evoca Benjamin no es tanto el freudiano, sino más bien una especie de lengua formal o morfológica de las cosas mismas y que no pasa por intelección humana alguna. Es esa precisamente la apuesta, me parece, de la fotógrafa y activista brasileña Julia Pontes en su serie Colonial Veins, Venas Coloniales, donde, como lo hacía Blossfeld en sus tomas microscópicas de anatomías vegetales, ella corre la perspectiva paisajista del sublime burtynskiano hacia una escala diferente, geológica, con el resultado de unas imágenes donde a menudo no sabemos si nos encontramos con una cercanía o lejanía extrema respecto de lo que se propone como objeto de nuestra mirada. En consecuencia, justamente las de Pontes se vuelven imágenes sin sujeto, ya que niegan a nuestra mirada un lugar donde asentarse frente a lo que esta mirada podría entonces construir como objeto. Esto, en términos pragmáticos, es simplemente porque se trata, al menos frecuentemente, de imágenes tomadas por drones, esto es, desde lugares donde nunca hubo sujeto humano. Pero más importante aún, al llevar el punto de vista por fuera del marco del paisaje,
Las imágenes de Pontés nos interpelan no desde las formas de las cosas, sino desde sus materialidades, ¿no? O incluso desde la materialidad en tanto fuente y abismo de la forma. En lugar del ojo conciencia del espectador paisajista, esa interpelación llama a escena a un cuerpo afecto que es contiguo a o que es consustancial con estas materialidades. En lugar de ofrecer una perspectiva, las fotos de Pontés nos invitan a imaginarnos en coagitación. Quisiera cerrar entonces esa propuesta con O Minas Gerais número 6, la imagen quizás que Wikimedia debería poner en su entrada sobre Brumadinho en reemplazo de la de Vinicius, imagen inhumana en un sentido radical y desafiante, tomada probablemente desde una distancia tan grande que oblitera la presencia de cuerpos y de instrumentos humanos. Ella no obstante registra esa presencia en tanto marca geológica sobre la Tierra. En ese sentido es también la imagen de un nuevo futur antérieur fotográfico, donde nuestra mirada se encuentra con nada menos que la finitud de su ser especie.